desarrolle a toda la población, no solo a algunos privilegiados. ¿Sí? Ahí está, bueno, pues la que sigue, por favor. Bueno, esa es la agenda, veremos varios elementos, si quieres nos pasamos ya a la que sigue, ¿no? Aquí justo la que le estoy comentando, las sociedades del conocimiento es las que están marcando la tendencia de lo que sería ese horizonte educativo 2030, 2040, 2050 a futuro, ¿no? Implica profundos cambios, lo que les he comentado, hay diferentes usos del conocimiento, no solamente producirlo, ni transmitirlo en la enseñanza, sino usarlo y transferirlo. El capital intelectual que les digo que está orientado y realmente muy sesgado en la educación para desarrollar capacidades de innovación, ese bienestar social que les digo que esté en beneficio, en servicio del país, la educación, y lo que se denominan por parte de la UNESCO las auténticas sociedades del conocimiento, hacen una gran inversión en todas las áreas del conocimiento. Eso es importante porque si no priorizamos las tecnologías o priorizamos las ciencias, hay que priorizar todas las ciencias humanas, las ciencias sociales, las artes, las humanidades, ¿sí? La parte científica, es decir, con impacto social real. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, esto es un marco general, el horizonte educativo 2030 estaría marcado, les digo, por estas demandas de las sociedades del conocimiento. Entonces, yo me centraré no en educación básica, como han mencionado anteriormente, en educación superior. ¿Qué es entonces importante de la educación superior en este marco de las sociedades del conocimiento? Bueno, pues las sociedades del conocimiento exigen que la formación de la educación superior, además de enseñar un conocimiento disciplinar, desarrolle esas capacidades de innovación, de análisis, de comprensión, de solución de problemas, que vayan más allá de solamente enseñarnos un poco de psicología, un poco de educación, un poco de física, un poco de matemáticas, capacidades de pensamiento crítico, de pensamiento autorregulado, de procesos de metacognición, de autocrítica, de autorreflexión. Entonces nos lleva a una enseñanza mucho más completa, mixta en todos los sentidos, mixta lo veremos también en el uso de las tecnologías, pero mixta en habilidades y conocimientos, combinando permanentemente esto. Y bueno, los métodos y las formas de enseñar y aprender requieren profundas revisiones, porque no se puede seguir enseñando de una forma tradicional, de una forma como nos ponen aquí. ¿Qué impacto tiene la educación presencial? Pues ahora, ya antes veíamos, bueno, ¿qué irá a pasar con la educación a distancia? La educación a distancia tiene un potencial enorme, se ha desarrollado de una manera inmensa y está impactando ahora la educación presencial. Ya va a haber modelos híbridos, mixtos, difícilmente va a haber una diferenciación en el tipo de educación. Y algo importante de la educación superior es que desde luego demanda el uso de grandes inversiones en recursos didácticos y modalidades educativas innovadoras, es decir, no podríamos seguir pensando en una educación tradicional cuando la educación, les digo, está buscando esa fusión de modalidades educativas. ¿Sí? Bueno, la que sigue, por favor, la educación superior a distancia, particularmente ya en nuestra mesa, pues aquí les pongo 4 rubros, hay muchísimo más que se puede analizar, por el tiempo lo sintetizo. Hay que ampliar de manera significativa la oferta educativa, es decir, democratizar la educación. Ya nos lo están diciendo como un bien público. Nosotros en la educación a distancia estamos ya masificados, aunque no lo crean, o si ya lo viven, pues ustedes están en este sentido. Yo les diré ahora un perfil de la educación de la universidad que represento y verán que estamos ya con una masificación tremenda, ¿no? Incrementar el acceso al conocimiento mediante el uso de diversos materiales didácticos. Yo insistiría que no fueran solamente materiales digitales. En nuestro país todavía no estamos digitalizados en todos los estados, en todos los lugares. Invertir en materiales impresos, en materiales audiovisuales, en materiales digitales es una buena inversión para la educación a distancia. Utilizar las tecnologías, desde luego, para apoyar el proceso educativo. Aquí nos ponían una buena diapositiva anteriormente, la presentación, si las TIC se tiene una crisis, ¿no? Si las TIC se tienen que utilizar dentro del currículum como sería una asignatura propia y específica o de orden transversal a lo largo de todas las asignaturas, ¿no? Y eso es lo que es una tendencia en la educación a distancia. Y desde luego algo que les pongo aquí es diversificar los modelos y formas de enseñar y de aprender, es decir, no podemos seguir con roles tradicionales o pasivos de la enseñanza, ¿no?
La que sigue, por favor. Sí. Bueno, aquí les pongo un contexto del aprendizaje a distancia actual y futuro. Es decir, tenemos una institución, tenemos un modelo educativo, tenemos su visión institucional, personal académico administrativo, profesores, asesores, tutores, alumnos, tutorías presenciales y virtuales, aulas y laboratorios en espacios físicos y virtuales, estrategias de enseñanza diversas, movilidad presencial y movilidad virtual, materiales didácticos en todas sus vertientes. Entonces, ¿qué pasa con la educación a distancia? Ya ha ampliado tanta su diversidad, ¿no?, de estrategias, de materiales educativos, la movilidad actualmente es virtual. Hay muchas personas que desde luego han utilizado la radio, la televisión, los sistemas multimedia y ahora en el último punto les pongo, ha diseñado los grados, las licenciaturas se extinguen como tal, ahora las licenciaturas se denominan grados, lo que serían los másteres, que son para nosotros las maestrías, y los doctorados, ya dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que implica que en Centro Europa los países que pertenecen al espacio europeo puedan tener movilidad presencial o virtual, como les digo, física o en entorno virtual, y desde luego importante es que en el espacio haya convalidación de los estudios, revalidación. No me voy de vacaciones un año a Francia o a Alemania o Argentina o a donde sea, sino que cuenta dentro de mi actividad formal. La que sigue, por favor. La UNED en cifras, bueno, algo importante de lo que sería el horizonte educativo 2030 es que, ¿cuáles nos ponen aquí las áreas de conocimiento? Yo algo que les quiero presentar en el caso de la UNED es que nosotros tenemos 11 escuelas y facultades, desde aspectos de ingeniería, informática, ingenieros industriales, hasta todo lo que son facultades en el área de ciencias. Ciencias propiamente, ciencias económicas y empresariales, políticas y sociología, derecho, educación, filología, filosofía, geografía, psicología. La educación a distancia se puede impartir en estas modalidades mixtas o híbridas en todas las áreas de conocimiento, que será una gran crítica, ¿no? A lo mejor solo en ciertas áreas. La que sigue, por favor. Bueno, un perfil muy grande, muy rápido de lo que sería la UNED. Tenemos 205,000 alumnos en el mundo por estas vertientes que les digo, no solo de los centros asociados a nivel nacional, sino con los 12 centros en el extranjero en todo el mundo. Estos 205,000 alumnos pueden estudiar 27 títulos de grado, los grados nuevos, los grados propios o los títulos propios están en extinción y solamente les cuento los del espacio europeo, lo nuevo. 27 grados, que son las licenciaturas, 43 másteres y 41 doctorados en diferentes posibilidades. La que sigue, por favor. Bueno, muy brevemente, ¿qué es la metodología de la UNED? ¿Qué hace la UNED en miras de este horizonte 2030? Pues enseña de una forma activa y flexible, hay una metodología propia de la educación a distancia. No es algo inventado, no es algo parchado, es algo que ha evolucionado en 38 años, donde han buscado que la persona desarrolle competencias para estudiar de forma a distancia, de forma autónoma, y lo que les decía anteriormente, la educación a distancia no es para todas las personas, desafortunadamente. Hay que empezar a desarrollar una cultura de lo que sería el autoaprendizaje, el aprendizaje más autorregulado, de una forma, autónoma, crítica, reflexiva, una forma activa, ¿no? Entonces es distinta la forma de enseñanza. Hay un apoyo con aulas virtuales, hay tutorías, que les pongo que las tutorías pueden ser presenciales y también pueden ser virtuales o en línea. Hay materiales didácticos, insisto, en diferentes posibilidades. Yo no tengo que estar siempre conectado en internet, puedo tener materiales en off, en un disco compacto o en mi computadora, bajar la información y hacerlo de forma autónoma. Hay prácticas presenciales, cosa que no sé, ¿cómo va a estudiar un ingeniero? ¿Cómo va a estudiar un psicólogo? ¿Dónde hace las prácticas? Las prácticas son presenciales en el lugar, en la persona, en donde se encuentre la persona, ¿sí? Y desde luego hay comunidades virtuales para trabajar. La que sigue, por favor. También tenemos múltiples servicios, bibliotecas digitales, aulas de informática, aulas de exámenes, videoconferencia, radio, televisión, la televisión de la UNED, igual que la televisión de la UNAM, de hecho estamos en convenios ya para hacer coproducción. Las dos tenemos afortunadamente espacio iberoamericano, entonces podemos hacer una transmisión masiva de la información, de las asignaturas, y eso ayuda mucho. Y bueno, algo interesantísimo, hacia donde yo también veo este horizonte 2030 que nos dicen educativo, la forma de evaluar, cómo nos evalúan.
La UNED tiene dos tipos de evaluación, una les llaman pruebas de evaluación a distancia y estas son optativas. Yo puedo tomar como modelos de ejemplo o simular algún tipo de evaluación o autoevaluación de lo que he estudiado hasta ahorita, para poder enfrentarme a las pruebas presenciales que son elaboradas solo en convocatorias específicas en febrero, en junio y en septiembre por parte de la universidad, que les digo, las pueden tomar en los centros asociados en España, en cualquier parte del territorio de España, o en los 12 centros en el extranjero. Y bueno, la parte final, ¿cómo sería el diseño curricular de la UNED dentro de este marco europeo de educación superior, ¿no? Bueno, pues los planes de estudio están basados en competencias, lo que comentaba la doctora Amador, desde luego hay este gran debate, esta gran polémica de la educación, si tiene que dar una respuesta a un mercado más en un sentido laboral o empresarial, o este estricto sentido social, ¿no? Personal, individual, de intereses personales, ¿no? De cada uno de nosotros. Entonces, hay un debate importante, ya vieron la oferta educativa, uno tiene la opción de elegir y desde luego está basado en competencias para que pues la persona sí pueda responder también a un sentido laboral, porque está esto dentro del marco del espacio europeo. Los títulos propios, donde a lo mejor no estaban basados en competencias, donde no estaban con estas características, están en extinción, no solo en la UNED, en cualquier universidad del espacio europeo. Poseen flexibilidad curricular y por flexibilidad curricular entendemos muchísimas cosas. El número de materias optativas, como ven, es mayor, se elimina prácticamente la seriación entre asignaturas, y también la flexibilidad en términos de movilidad. Puedo tener movilidad presencial, puedo tener movilidad virtual, ¿sí? Y desde luego adoptan una metodología, les digo, específica de la educación a distancia. Hay entornos virtuales de aprendizaje, pero también tutorías y evaluación presencial, ¿sí? No está todo en línea y en internet. Bueno, y ahora sí ya, bueno, aquí no quiero detenerme mucho en la que sigue, pero sí quise mencionar que desde luego los créditos europeos, ustedes habrán escuchado o leído desde luego ya sobre lo que es el sistema europeo de transferencia de créditos. Se ha cambiado la forma de contabilizar, la forma en que uno toma una asignatura y el número de créditos que corresponde a una asignatura. Entre 25 y 30 horas se considera por crédito académico, entonces los créditos ya están considerados a partir del tiempo de dedicación que le implica a un alumno para aprender ese contenido, para aprender esas habilidades, y no en términos de la hora presencial frente a un profesor o a un tutor. Entonces también una proyección al 2030, desde luego en el horizonte educativo, es los modelos educativos centrados en el alumno, centrados en el aprendizaje, centrados en su capacidad para aprender y el tiempo que va a invertir para poder aprender. Y aquí, bueno, en la que sigue les pongo solamente lo que serían los grados académicos, más o menos el promedio en créditos, 240 tendríamos para los grados, 240 en términos de una licenciatura, y desde luego podríamos tener entre 60 y 120 para un máster, en fin, la división ahora de créditos es diferente. Bueno, las reflexiones finales, que ya me tomé un poquito más de tiempo, pues hacia dónde vemos este horizonte educativo 2030. Yo se los comento desde la UNED, desde esta universidad, cómo ha hecho su transformación. Creo que hay que hacer un diagnóstico institucional, crítico y profundo de las instituciones de educación superior para desarrollar metodologías propias para el diseño y la evaluación de la educación a distancia. La evaluación es un proceso muy complejo en el ser humano, en la educación superior, en las instituciones educativas, y necesitamos reflexionar más profundamente cómo se puede hacer la evaluación de la educación a distancia. Promover la investigación, el desarrollo y la implementación de la evaluación de materiales didácticos a distancia. Nosotros tenemos 38 años de existir, hemos pasado por una evolución pues bastante sustantiva hacia lo que es la educación en términos basada en los materiales educativos, y los materiales tienen que ser de excelencia. Los materiales, les digo, digitales, impresos o audiovisuales, tienen que ser muy bien desarrollados, específicos para la educación a distancia, si no, pues estamos parchando ahí el asunto. Promover la educación a distancia, y lo hemos insistido todos en las presentaciones anteriores, y me uno a esto,
la educación a distancia como un bien público, que incremente las oportunidades de acceso al conocimiento de las personas. Fortalecer las instituciones educativas existentes para crear una cultura de la calidad en la producción de cursos a distancia. Y finalmente, pues crear y fortalecer redes de conocimiento, redes nacionales, redes internacionales, redes de alumnos, redes de investigadores, redes de tutores, para entender que la convergencia de proyectos educativos tienen que estar orientados hacia la calidad educativa. Porque yo puedo hacer una red y compartir lo que hago contigo, pero no compartimos criterios, ni metodología, ni formas. Bueno, entonces pues platicamos un rato. El establecimiento de criterios, y hay un montón de criterios que se pueden considerar. Criterios de contenido, criterios de diseño instruccional, criterios de estilo, de diseño curricular, de diseño gráfico, en fin, para producir materiales específicos para la educación a distancia de alta calidad. Y desde luego un punto fundamental en el que yo pues me uno fervientemente, que ojalá lo vayamos consiguiendo, nosotros con la UNED y con la UNAM acabamos de firmamos un convenio general y ahorita estamos en miras de firmar uno más específico para tener el primer grado iberoamericano. No se ha hecho en ninguna universidad pública con otra escuela pública, hay entre universidades privadas, desafortunadamente no nos hemos todavía apegado a esta tendencia, pero será el primer grado iberoamericano de doble titulación que les comento, donde la movilidad puede ser virtual o puede ser presencial. Será en el área de psicología, donde ya hemos empatado lo que sería la currícula de ambos programas, y ya tenemos, empatar en los créditos europeos con la forma de crédito nuestra, la forma de evaluación, en fin, y tendremos el primer grado compartido, se llama titulación conjunta. Y en el último punto que les pongo aquí, la armonización de criterios y mecanismos para el reconocimiento y la convalidación de los estudios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias, doctora Rina Martínez. Me parece muy interesante que la parte francesa nos ha expuesto pues sus opiniones, sus experiencias, su investigación sobre la educación básica, porque gran parte, o yo creo que la mayoría del público que se encuentra participando en este evento está precisamente involucrado con la educación básica. Y los que están aquí presentes pues son miembros de la comunidad universitaria que seguramente viven y conocen esta problemática también. Finalmente voy a darle la palabra a la doctora Benilde García, como había señalado, los problemas de acceso a nuestra... Sí, había señalado los problemas de acceso por el tráfico, pero afortunadamente ya está aquí con nosotros. La doctora Benilde García es doctora en psicología por la UNAM, con estudios de doctorado realizados en educación en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá. Es la directora del Laboratorio de Ambientes Educativos en la Facultad de Psicología. Es consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un tema muy importante en la evaluación. Y por último, pues diseñadora, solo por decirlo en términos generales, de programas de educación a distancia, de educación en línea, y que tiene una gran trayectoria, muchas publicaciones, proyectos con Canadá, y que hoy viene precisamente a hablarnos de este tema que es su especialidad, el currículum, y en este caso específico también los nuevos saberes. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. No sé si pudieron poner la presentación. Para que puedan ir siguiendo, yo para no detener el tiempo y dar posibilidades de discusión, voy a leer en gran medida el texto con el apoyo de las diapositivas. Es un texto en el cual se reflexiona acerca de los temas que nos plantearon para el debate de esta mañana, y que en realidad pues es un escenario futurible, digamos, es un planteamiento que parte tanto de la reflexión teórica como de las investigaciones que yo he realizado
en ambientes virtuales y presenciales, en relación con los tipos de interacciones que fomentan la construcción de conocimiento profundo, y también, pues, como resultado del esfuerzo por diseñar programas instruccionales y dispositivos tecnológicos que permitan una mayor autonomía del estudiante, pero que también tengan un contexto situado de aprendizaje, y en este sentido, bueno, he desarrollado 2030, sí. Pues uno es PDF y el otro más fuerte. Uno es PDF y el otro está en PowerPoint, por debiera de poderse abrir, por si no se podía abrir. Ahí está. Bueno, avanzamos, sí. Bueno, inicio con lo que serían las consideraciones teóricas en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Mucho hemos debatido en el Consejo Asesor del SUAYED, bueno, que finalmente el tema fundamental que estamos tratando, las teorías que subyacen al diseño de propuestas en educación abierta y a distancia, pues tienen que tener una sólida base, un conocimiento profundo de lo que es enseñar a aprender, y no solo enseñar a aprender en términos generales, sino enseñar y aprender en diferentes entornos, ¿no? Entonces, bueno, en fechas recientes la investigación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje ha ido más allá de analizar la forma como profesores y alumnos se pueden convertir en aprendizajes y enseñantes estratégicos. Mucho se habla del aprendizaje autorregulado, de la necesidad de un estudiante autónomo, pero las visiones actuales abarcan no solo estas perspectivas cognitivas de estudiante autorregulado, sino visiones neurológicas y afectivo-emocionales, incluyendo también el aprender a vivir y el aprendizaje ciudadano. Las emociones han empezado a tomar un papel fundamental en el escenario educativo, y se ha empezado a analizar muchísimo la forma como influyen tanto en la motivación como en el sostenimiento del aprendizaje, y también en la creación de un clima, aunque este clima se pueda plantear a nivel de los foros o de los chats. El análisis que hemos hecho nosotros de las interacciones en estos ámbitos señala que en aquellos contextos en donde el trabajo involucra una parte afectivo-emocional, llega a niveles de aprendizaje mucho más profundos, y eso hicimos comparaciones entre México y Canadá. Nos dimos cuenta que el tutor y los propios alumnos generaban situaciones socioafectivas en mucho mayor medida que los mexicanos, y que el nivel de discurso era mucho más profundo y más reflexivo. Bueno, este panorama pues plantea la necesidad, sí, de que tanto el aprendizaje como la enseñanza en sus diversos niveles se aborden desde una perspectiva colectiva y social, que permita la generación de redes ciudadanas articuladas. Esto tiene implicaciones para decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar en redes ciudadanas en torno a diversos ámbitos en donde ocurren actividades de enseñanza-aprendizaje, lo que incluye el aprendizaje formal, ¿sí?, e informal en relación con diversas disciplinas, profesiones, ocupaciones, problemas sociales, científicos, tecnológicos, así como actividades sociales y recreativas. La adopción de una perspectiva colectivo-social de la enseñanza tiene implicaciones para el diseño instrumental y la evaluación de los sistemas educativos en su conjunto. Esto quiere decir que es necesario orientar los esfuerzos para que individuos, familias, comunidades y organizaciones locales, nacionales e internacionales, es decir, la sociedad en su conjunto, asuman la coordinación de los espacios educativos, lo que incluye a la universidad abierta y a distancia. En este esquema educativo, la transferencia y la difusión de la información representarían solo etapas de procesos lentos y complejos, definidos por proyectos surgidos del entorno social y de las interacciones múltiples entre las diversas y diferentes disciplinas. Estoy hablando realmente de un planteamiento revolucionario en 180 grados, o sea, de dónde provienen las fuentes del currículum, quién diseña, quién participa, cómo se involucran en la definición de los contenidos. Este planteamiento
tiene como base procesos colaborativos que tendrían que ocurrir casi de manera cotidiana entre los diversos especialistas procedentes de diferentes áreas tradicionales del conocimiento a través de proyectos comunes y colectivos. De esta manera, la producción intensa de conocimiento en diversos ámbitos o disciplinas y por distintos y múltiples agentes sería una realidad y permitiría ir más allá de una racionalidad instrumental, es decir, se promovería la movilización de la llamada inteligencia social o colectiva a través de nuevas pautas de creación del conocimiento. Los aspectos disciplinares tendrían que ser abordados desde una perspectiva integrada en la que los saberes y conocimientos tradicionales, que es lo que está ahí en la lámina, se trascienden y abren el paso a nuevos modos y estilos de relaciones humanas encaminadas a la construcción de significados colectivos que permiten, considerando las perspectivas específicas de cada campo, resolver los problemas en los que se encuentra inmersa la sociedad actual. Sin hablar, digamos, de que este tiene que ser un enfoque por competencias, el que yo estoy planteando, lo que sí es que hay una mayor interacción entre la sociedad y los problemas sociales y la definición de los programas. Ya en el SOAYED estamos teniendo esta experiencia de que es la sociedad la que está demandando programas específicos que den respuesta. Por ejemplo, acabamos de aprobar un programa para ingeniería, es el primer programa que se va a plantear a distancia, que es demandado por la Compañía Federal de Electricidad, en donde específicamente se responde a ciertas... Nos están recibiendo muchas sedes, incluso en Francia, es decir, que es SOAYED. Sí. El Consejo Asesor del SOAYED es el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, del cual soy consejera, y que agrupa a representantes de diversas áreas. Es el encargado de definir pautas